Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy amanecimos un poco fresquecita en la mañana, está heladito el tiempo, pero muy confortable, muy bonito. Me da gusto estar aquí con ustedes en este día y quiero anunciarles el teléfono. Tenemos línea de oración. Si usted gusta llamarnos durante el transcurso del programa, se lo vamos a agradecer. 915 es el teléfono, 532-8518. Repito de nuevo, 915-532-8518. Y me acompaña el pastor Josué Femat en este día. Amén, Dios les bendiga a todos. Es un placer estar aquí en esta mañana con el pastor, ¿verdad?, para compartir palabra de Dios en este día. Gracias. Vamos a hacer una oración para iniciar este tópico que tenemos en esta mañana. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y también queremos pedir, Señor, por cada persona que va a estar escuchando este programa, que va a estar viendo este programa, que tú, Señor, resuelvas, Señor, su situación. Si tiene un problema, que tú lo resuelvas, Señor, y que tú seas con cada uno de los oyentes, Señor, y los televidentes, perdón, que tú seas con cada uno, Señor, de las personas, Señor, que te necesitan en este momento, Padre Celestial. Rogándote estamos, Padre Celestial, también por nuestro presidente, Señor, que lo cuide, lo ayude, que le dé la sabiduría necesaria. Sí, por cada uno de los gobernantes de este país, Señor, los ponemos en tus manos, así también como ponemos a los gobernantes del país vecino, Señor, de México. Y también estamos rogando, Padre Celestial, por este canal, Señor, esta televisora, el canal 38, Señor, que tú sigas supliendo todo lo que haga falta, Señor, para que continúe, Señor, siendo de grande bendición a todos aquellos televidentes, Señor. Gracias por todo y en todo. Bendice, Señor, a cada persona que está aquí también, Señor. Bendice al pastor Yashua Femat, Señor. Y cada uno de nosotros nos ponemos en tus manos en este día y que tu nombre sea exaltado, bendecido y glorificado en todo tiempo. En el nombre de Jesús es hecho. Amén. 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 Hoy vamos a tocar un tema un poco controversial, que es el tema de la mente. Y vamos a empezar hablando acerca de Jesucristo cuando empezó su ministerio. Todos hemos leído los evangelios y ahí nos dice la palabra de Dios que Jesucristo empezó su ministerio hablando estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros nos vamos a definir la palabra arrepentíos, significa, si usted va al diccionario, significa cambiar de mentalidad, cambiar de manera de pensar. Eso es arrepentíos. De modo que Jesucristo empezó a hablarles que cambiaran su mentalidad a las personas que le estaba dando el mensaje, y eso es arrepentirse, cambiar de mentalidad. Yo creo que es un tema muy bueno porque es tan importante saber exactamente lo que es la mente y cómo trabaja, ¿okay? ¿Qué pensamientos tenemos nosotros y qué pensamientos podemos traer? Anteriormente, un servidor hablando, diciéndoles acerca de mi vida pasada. Cuando yo recibí a Cristo, mi mente, mi pensamiento cambió radicalmente, y gracias a Dios a ello pude ver de que hay una nueva manera de pensar para todos aquellos que quieren un cambio en su vida a través de Jesucristo nuestro Señor. Yo me pregunto a veces, ¿qué pensamiento traíamos antes? No era un pensamiento muy bueno, porque casi la mayoría de nosotros traemos un pensamiento, cuando Cristo no mora en nuestras vidas, un pensamiento de maldad. No sé por qué, pero porque ya veníamos con eso integrado, pero nuestro pensamiento era de hacer el mal. Pastor, pienso que también en esas partes es donde entra muchas de las veces la ignorancia. La ignorancia simplemente refleja lo que uno no sabe. Exactamente. ¿Verdad? No quiere decir que no pueda aprender, no quiere decir que no, más sin embargo lo ignoramos. Así es. Ignoramos. Y la palabra de Dios nos enseña que lo que nosotros ignoramos realmente nos afecta. Dice, el pueblo fue destruido porque ignoraba, por falta de conocimiento. Así es. Y en la siguiente porción de esa palabra dice, no es porque no estaba ahí el conocimiento, sino porque lo rechazaron. Una de las cosas que uno ve creciendo en la iglesia, como yo que crecí en la iglesia y que veía, dije,
hay una desconexión, hay algo que no está pasando, porque la gente que está en iglesia, muchas de las veces veo que desean las cosas de las personas que no han ido a la iglesia. Cierto. Y la manera de pensar está afectando realmente esas cosas, pero sin embargo, las personas que no han ido a la iglesia tienen una manera diferente de pensar Muy diferente. sobre las cosas. Cuando Jesucristo llegó y les dijo, hey, arrepentíos, cambien su manera de pensar, realmente le está diciendo, lo que están haciendo lo están haciendo mal. Ahora esto va a entrar. Cuando nosotros entramos a la iglesia, tenemos que realmente cambiar nuestra manera de pensar para que nosotros podamos, como vemos ahí en Romanos, dice, poder comprobar. ¿De qué me sirve a mí saber que Dios es bueno si yo no he comprobado que Dios es bueno? Cierto. ¿De qué me sirve saber que Dios suple si Dios no me ha suplido a mí en mi necesidad? ¿De que Dios sane si Dios a mí no me ha sanado? Muchas de las veces nosotros empezamos a ver y a culpar a las otras situaciones o las cosas, mas sin embargo no tienen nada que ver con los demás, sino con uno mismo y nuestra manera de pensar. Exactamente. Dios lo que quiere de nosotros es que tengamos un nuevo pensamiento para vivir una vida mejor. Pablo nos vuelve a recordar nuevamente en Romanos 12:2, dice, renovaos en vuestro entendimiento, o sea, renueva tu pensamiento. Eso dice, ¿para qué? Para que tengamos una mejor vida. Eso es lo que nos está refiriendo Dios. Dios solamente tiene pensamientos de bien para nosotros. Nosotros somos los que tenemos pensamientos malos. Y a veces nuestro pensamiento no lo queremos cambiar porque así hemos crecido. Hemos vivido con un pensamiento y la Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y tú te fijas a veces y dices, bueno, yo nomás con la manera de pensar de él, con eso sé cómo vive, qué estilo de vida tiene. ¿Así es? De hecho, me recuerda cuando la escuela de los profetas. En el hebreo antes siempre, cuando estudiaban la ley y estudiaban lo que estaban ellos, la palabra de Dios, empezaban ellos a hablar y a decir, ok, ¿por cómo podían estudiar los profetas? ¿Cómo podían ellos ser estudiantes? Basado en lo que uno hacía, te podían profetizar tu futuro. En otras palabras, yo puedo ver lo que has hecho antes y pronosticar tu futuro, basado en ese pensar, en esa mentalidad, en esos pensamientos. Cierto. Y hasta la fecha, es el día de hoy, sucede la misma cosa. Usted acaba de decir, usted puede ver la manera que una persona administra su dinero. No importa si usted le da $1 millón, si no aprendió a administrarlo bien con 10 o con 100, ya no va a poder administrar. ¿Por qué? Por la mentalidad. Exactamente. Cuando yo leí en la Escritura que decía que todo lo que yo haga va a ser prosperado, mi pensamiento se fijó en ese texto y dije, todo lo que yo haga va a ser prosperado, porque lo está diciendo Dios. Pero ya traigo otro pensamiento nuevo, Amén. un pensamiento muy diferente. Y si la Escritura a mí me dice que yo soy más que vencedor, voy a portarme como más que vencedor, no como vencedor, sino que más que vencedor. Pero eso está en tu mente. Y eso es lo que realmente pienso ahorita que mencionó, Pastor, Romanos 12:2. Para yo poder comprobar, no solamente saber, pero poder comprobarlo a mí mismo, tiene que haber una renovación de entendimiento, de pensar, de manera de pensar. Ahí es donde yo sé que es donde entra el sacrificio. En la iglesia les digo, ¿sabe? La salvación es gratis. Amén. Pero el seguir a Cristo, el discipulado, le va a costar toda su vida. ¿Está dispuesto usted en este día a pagar el precio para algo mejor para su vida, para poder seguir a Cristo? Y esa es la diferencia realmente entre una persona exitosa y una persona no exitosa. Exactamente. Vamos a ponerlo de esa manera. Es en la manera de pensar. Porque la Biblia dice que Dios hizo a los dos, al necio y al sabio. El sabio. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Realmente es la mentalidad de la persona. Porque como dijo usted ahorita, en Proverbios 23 dice que como yo pienso, en eso me convierto. En eso te convierte. De acuerdo, de hecho enseñaba esto, le digo, ¿por qué cuando Dios llegó el Señor y repartió los talentos, por qué a los dos que recibieron talentos, esas personas no pensaban como el que fue y lo escondió? Que dijo, yo sabía que tú eras malo, que eras esto, que cosechabas donde no sembrabas, y le empezó a decir esas cosas.
¿Quién le dijo esas cosas a esa persona? Él solamente cosechó basado en su pensamiento. Los otros era el mismo Señor. No más que dos resultados totalmente diferentes y podemos ver dos mentalidades completamente diferentes basado en lo que este hombre hizo y lo que es cierto. Recibió. Ahorita que dices esto, lo que uno piensa, eso es. O sea, tu actitud habla por sí sola. Habla acerca de cómo eres, cuál es tu pensamiento. Hay una anécdota de una persona que el optimista y el pesimista, que los mandaron a vender zapatos allá a África, y el pesimista dijo, ¿sabe qué? Mándeme para el avión de regreso, porque aquí nadie usa zapatos. Y el optimista dijo, mándenme camiones, porque aquí nadie trae zapatos. Es la manera de pensar. Sí. Entonces, si nosotros tenemos una confianza plena en nuestro Señor Jesucristo, hay un pensamiento renovado, hay un pensamiento nuevo que nos hace tener una confianza plena en Él. Porque puede haber personas que han creído en Jesucristo, pero su pensamiento sigue siendo el mismo. Es como el pueblo de Israel. Dios los sacó de la tierra de Egipto y podían haber llegado en 3 semanas a la tierra prometida, pero debido a su pensamiento, a su manera de pensar, duraron 40 años en el desierto. Sí. ¿Por qué? Porque su pensamiento nunca cambió, nunca cambió. De hecho, mi pensamiento está directamente conectado con mis obras. El problema que tenía el pueblo de Israel, lo que acaba de mencionar ahorita, pastor, es un problema de actitud. Exactamente. Y su actitud estaba directamente conectada por lo que ellos estaban pensando. Sí. Realmente, hay algo bien interesante que a mí me gusta mucho tocar y que veo. Si yo fuera el enemigo, es más, si yo fuera el diablo, yo soy el enemigo del ser humano, yo buscaría la forma de quitarle y derribar su arma más poderosa que él tiene. Cuando yo estudio, vamos a decir, yo estudio a los animales. El león tiene cierta fuerza. El elefante no le tiene miedo al león porque por cierta fuerza. Mas, sin embargo, ve al león y corre y se aleja. ¿Por qué? Porque la mentalidad del león está pensando comida. Sí. Y está pensando, ¡ay, soy comida! Soy comida. Y es algo diferente. Puede ser un animal muy grande, pero es diferente. A la chira, lo que tiene su arma más poderosa es su velocidad. Sus piernas, sale corriendo. Y yo empiezo a ver todas estas cosas. Digo, bueno, ¿qué es lo que Dios a nosotros nos dio? Nosotros podemos derribar y alcanzar y hacer tantas cosas grandes porque la arma más poderosa que tiene el ser humano es nuestra mentalidad, es la mente. Cierto. Entonces, si yo fuera el diablo, lo primero que yo haría es atacar la mente y robarte la mente. Por eso cuando la Biblia nos habla en Efesios 6 que dice, hey, ponte el yelmo de la salvación, protege realmente tu mentalidad. Exactamente. Tienes que tú protegerte lo más importante que hay en ti, porque lo que tú piensas, en eso te conviertes. Y si yo dejo que el enemigo tenga acceso a mi mente, a mis pensamientos, por eso tengo que tener mucho cuidado a quién yo le doy mi oído. Cierto. ¿Quién influencia? ¿A quién estoy escuchando realmente? Porque entonces determina si tengo éxito o no tengo éxito. Cierto. Y el enemigo sabe dónde llegarnos, porque hay mucha gente que ha perdido hasta su mente a través de las drogas y todo eso, y eso le conviene al enemigo, porque dejan de ser ellos. Amén. La mente, tu pensamiento eres tú. Una persona que ha consumido drogas y ha perdido su mente completamente, es por causa del enemigo que se infiltró allí. Hay gente que la convencen a través de su pensamiento y empieza a decirle, no, mira, esto no hace daño, esto te conviene, esto. Y el enemigo ahí está actuando sutilmente y tu pensamiento, ya traes otro pensamiento diferente. El pensamiento que te inculcaron tus padres puede ser cambiado por influencia de otra persona. Yes. Entonces, pero es a través del pensamiento. Fíjate, a veces gente que por decirlo, un ejemplo, ve la televisión y está viendo marcas y siempre sale un comercial de marca y todos quieren esa marca, nomás porque es la marca. Tal vez sea el mismo pantalón, el mismo vestido, los mismos zapatos, pero la marca ya la inculcaron ahí en tu pensamiento y eso es lo que quiere todo el mundo.
se dejan llevar por un pensamiento. Sí. Y es la verdad, porque muchas de las veces no nos damos cuenta, pero entre más vamos manejando a la casa vemos siempre señales, anuncios, cosas. Y ahora nosotros somos un producto realmente de la cultura de lo que está sucediendo. Mas, sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros no somos de este mundo, sino solamente andamos pasando, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, la cultura del cielo tiene que afectarnos a nosotros más que la cultura de este mundo. Por eso cuando dice, hágase tu voluntad, ok, necesito conocer realmente qué es lo que está pasando en el cielo para poder hacerla aquí en la tierra, para poder impactarla. Pero eso requiere realmente de estudio, de dedicación, de tiempo. Pero ahí es donde está el problema, porque muchas de las veces, pastor, si la gente inspirada, pero sin educación, realmente lleva una vida de frustración. Porque están emocionados y quieren hacer las cosas, pero no saben cómo. Entonces tienen que renovar su entendimiento para poder aprender a hacer las cosas. En la iglesia les pregunto, así, y porque me gusta hacer preguntas, y digo, la Biblia dice que los que están en Cristo ya somos nueva criatura. Les digo, que todas las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cuáles cosas nuevas? Les digo. ¿Cuáles son estas cosas nuevas? ¿Las conocemos o no las conocemos? Porque en cuanto nosotros empezamos a conocer y a desarrollar ese entendimiento o ese conocimiento en nosotros, empezamos nosotros a cambiar la manera que pensamos. Cierto. Porque empezamos a vivir de cierta manera. Cierto. La Biblia me dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si yo pudiera pensar de esa manera, porque mucha gente dice, yo soy un pecador salvo por gracia. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia me dice que ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, si yo digo, yo soy la justicia de Dios, voy a empezar a caminar y a actuar como lo que realmente soy. Exactamente. Entonces, el problema realmente es una falta de identidad. Exactamente. Ahorita que mencionabas la oración modelo, ¿verdad? Le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Amén. Entonces, si nosotros estamos pidiendo que venga el reino de los cielos aquí a nosotros, es que puede venir, es que ya está. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en el reino, pero si no tenemos la mentalidad adecuada para vivir en el reino, nada vamos a poder ser, nunca vamos a poder vivir en el reino. La Biblia dice que Dios nos constituyó a nosotros reyes y sacerdotes. Y yo les pregunto a la gente también ahí en la congregación, le digo, ¿alguno de ustedes piensa como rey? Porque a veces seguimos siendo plebeyos. Nuestro pensamiento es el mismo. Para entrar a vivir en el reino de los cielos, tienes que pensar como rey. Tienes que ser una persona, pensar con un pensamiento de sacerdocio. De sacerdocio. Entonces, Dios nos da todas esas promesas magníficas, pero nosotros todavía no aprendemos porque nuestro pensamiento no quiere dejar lo terrenal. Amén. Seguimos pensando como terrenales. Y en realidad nosotros ya somos seres espirituales. Y de hecho, Dios nos invita, sigue invitando, cambia tu mentalidad, cambia tu mente, cambia tu manera de pensar. Si no pensamos como reyes, jamás vamos a seguir igual que el pueblo de Israel. Con lo que comenzó ahorita, arrepentidos. Amén. Porque el reino de los cielos se acerca. O sea, cambien su manera de pensar. Aquí está el reino. Aquí está el reino. Aquí está, cámbienla para que puedan administrar. Y una de las cosas que estaba diciendo ahorita, pastor, sobre reyes y sacerdotes, tenemos que aprender realmente, porque no nomás es conocer los versículos, es donde yo pienso que nosotros nos falta subir de nivel un poquito más, sino, vamos a decir, ¿qué es la función de un rey y qué es la función de un sacerdote? En la casa yo soy rey y sacerdote. Pero en la iglesia mi función es de sacerdote. El sacerdote provee la visión para el pueblo. Porque si vemos a través de la palabra de Dios, vemos que el sacerdote siempre iba por su consejo. Y siempre llegaba y les decía, recibía palabra de Dios, les decía, ok, atácalos así. Ahora vamos a pelear de esta estrategia. El rey iba y traía la provisión para la visión. Amén. Nosotros tenemos que saber que como reyes nosotros tenemos que traer esa provisión. Pero para poder traer esa provisión necesitamos la estrategia. No solamente necesitamos una visión de parte de Dios, pero si no cambiamos la estrategia, si no tenemos una estrategia, un plan para cómo adquirir la provisión para la visión,
viviremos una vida llena de frustración. Así es. Porque no hay ese conocimiento. Y el conocimiento cambia realmente la manera de pensar. En el mundo, vamos a decir en el mundo, aquí en el mundo en que vivimos, hay un dicho que dice, de acuerdo a tu conocimiento, yo puedo realmente ver cuánto tú ganas. Cuánto tú ganas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tu conocimiento, tú vas a traer cierto valor. Y tu cuenta bancaria va a reflejar tu valor. No estamos hablando de valor como hermano, como hijo de Dios. No, estamos hablando de valor aquí en los negocios. Y yo puedo traer tanto valor y mi sueldo aumenta. Pero si lo hacemos eso en lo natural, ¿por qué no lo hemos hecho eso en lo espiritual? Vamos a añadir valor, porque si la falta de conocimiento y la renovación de mi mente es a través del conocimiento, de adquirir las cosas, me está afectando y el enemigo me está derribando, entonces tengo un problema. Tengo que meterme al ámbito espiritual, como dijo usted, para poder operar como rey, para poder defender el reino, para poder yo empezar a traer esa visión como sacerdote a mi casa. La Biblia dice que, en Proverbios 24, dice que la casa es edificada con sabiduría. La gente no se divorcia porque tal vez no se aman. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que dicen, no, es que lo amo, pero no lo aguanto? Cierto. Es por falta de sabiduría. No saben arreglar sus problemas. Cierto. No es que no quieran a la otra persona. Mas, sin embargo, no supieron cómo arreglar. Les faltó eso. Amén. Hay muchas cosas que a veces nosotros ignoramos por falta de conocimiento. Mucha gente ignora. A veces me he topado con personas que me dicen, Dios me puso por cabeza y no por cola. Ok, y estás pensando que eres cabeza. ¿Está tu pensamiento que eres cabeza o te estás moviendo como si fueras cola? La situación es esta de que le digo, ok, si tú crees que Dios te puso por cabeza y no por cola, esa es una promesa para el pueblo de Israel que le hizo Dios a Israel. A nosotros dice la palabra de Dios en Hebreos 8:6 que tenemos mejores promesas por cuanto es un nuevo pacto. El nuevo pacto trae mejores promesas. Entonces, yo ya no soy, yo no estoy en la promesa de ser cabeza y no cola, sino que ahora la Biblia a mí me dice que yo estoy sentado juntamente con Jesucristo en los lugares celestiales. Pero ¿cuándo voy a empezar a creer eso o a vivir una vida de altura mientras mi pensamiento siga siendo el mismo, no se ha renovado? Y por eso Pablo nos enseña y nos vuelve a repetir lo que Jesucristo nos dijo, que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que entendamos y sepamos todas las bendiciones que tenemos para nosotros, todo lo que Dios nos ha dado, cómo vivir tu vida de una manera abundante, porque las cosas que Dios nos ha dado, nos las ha dado en abundancia. Pero si tu pensamiento es un pensamiento pequeño, así vas a continuar siempre. Siempre tienes que ir más arriba, cada vez más arriba. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Quiere decir que el día de mañana va a ser mayor la gloria que la de este día. Pero si tu pensamiento está pensando todavía en lo pasado y estás todavía con las frustraciones pasadas, nunca vas a hacer nada. Jamás vas a hacer nada. Nunca. Y una de las cosas que yo veo que vemos y vamos en la iglesia, llega la gente a la iglesia en un domingo y nosotros inspiramos a la gente, a las personas. ¿Por qué? Porque les hablamos palabra de Dios. Ahora la gente sale inspirada y dice, le voy a echar ganas el lunes. Le voy a echar ganas. Dios tiene mejores promesas para mí. Yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso sabemos y estamos bien. ¿Cómo lo aplico y lo hago realidad a mi vida? Eso es lo importante. Allí es donde hay una desconexión entre mi vida diaria y ir solamente a la iglesia los domingos. Cierto. Amén. Porque nosotros podemos decir y empezamos a tirar y a decir tantas cosas y la gente se emociona. Pero emoción sin acción no produce resultados. Como la fe se perfecciona por las obras. Por las obras, amén. Entonces, la fe sin obras está muerta. Entonces, yo quiero renovar, yo quiero cambiar mi manera de pensar, renovar mi entendimiento. ¿Cómo lo hago? La clave de esto es hacerlo una poquita a la vez. Hay un dicho que dice, ¿cómo se come un elefante? ¿Verdad? Una mordida a la vez. No me puedo poner yo metas
realmente que no son realistas. Yo necesito empezar a cambiar. ¿Cómo me hago una persona sabia? Empiezo poco a poco a leer, a entender, a buscar, a empezar a hacer las cosas. Por ejemplo, si la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Así es. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque yo entendí que el principio de dar comienza una ley y activa la ley de que yo pueda recibir. Recibir, exactamente. Si no doy, no puedo recibir. Entonces ya conozco esto. Y porque me conviene, hasta por conveniencia, voy a sembrar y voy a dar. Cuando yo adquiero el resultado y puedo decir, es cierto. Ya adquirí un conocimiento, algo, y saber y decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios es verdadera. Es real. No solamente es un mito, no solamente algo que estos creen, porque nosotros no creemos a ciegas, vamos a ponerlo así. Si nosotros podemos poner por obra y poner por práctica lo que estamos leyendo, estudiando y poder ver los resultados. Entonces empezamos a adquirir conocimiento, no solamente en la porción de la Biblia. Pero la gente piensa que puede venir a la iglesia, pastor, y se les arregla todo. Pero no, la iglesia te enseña y te revela, ¿sabes qué? Esta es la palabra de Dios y esto dice. Esto te va a enseñar. Necesitas hacer esto para que puedas comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, lo que dijo ahorita, ¿verdad? En Romanos 12:2. Si no haces esto, si no cambias tu manera de pensar, nunca podrás comprobar realmente cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Exactamente. Vamos a ir a un video musical y regresamos con usted en unos instantes. Estamos de nuevo con ustedes. Estamos tratando el tema de la renovación de nuestra mente y estamos viendo que una persona que no renueva su mente pierde su identidad. Este cuerpo que tenemos nosotros, el cuerpo humano, es un cuerpo que a diario se está renovando. Las células mueren, muchas células y cientos de células mueren a diario, así como cientos salen nuevas. El cuerpo se renueva y nosotros también, de acuerdo a la Escritura, tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. La Biblia nos encarga que nosotros meditemos en su palabra de día y de noche, porque es la manera de renovar tu mente. Y aparte, es una bendición poder retener la palabra, pero es un ejercicio totalmente buenísimo. Cuando tú lees, cuando tú resuelves problemas, todo eso ejercita tu mente. Una persona que no ejercita su mente, tarde que temprano, se va atrofiando la mente y se descompone. Entonces nosotros debemos de entender eso, que si nosotros empezamos a meditar en la palabra, en la Escritura, yo les encargo a la gente, le digo, lea un versículo en la noche y cuando se vaya a la cama, medítelo. Y está ejercitando su mente y aparte está siendo de bendición para su vida, porque eso le va a ayudar muchísimo, ¿ok? Nosotros, hay personas que dicen, yo no sé qué tengo, que a mí la mente no me ayuda. Tienes que ejercitarla, de veras. Amén. O hay gente que se acercó conmigo y me dice, pastor, es que a mí no se me pega nada. Le digo, pues ni que fuera resistol o tape, Sí. para que se te pegue. No estamos para que se nos pegue. Tenemos que ejercitar nuestro entendimiento nomás. Sí. Y mayormente cuando tú lo ejercitas leyendo la palabra de Dios, la Escritura, es buenísimo, buenísimo. Cuando dice David que él medita, ¿verdad?, en la palabra, en la ley de Dios, de día y de noche. La palabra meditar, en esa porción de la palabra, significa susurrar. Así es. En otras palabras, no solamente tengo yo que pensarla, pero cuando la hablo hace algo en mí. Porque la mejor conversación que yo puedo tener realmente, o la más importante, vamos a ponerla así, aparte de Dios conmigo, es la conversación que yo tengo conmigo mismo. Es la mayor conversación. Entonces, cuando yo empiezo a hablar la palabra de Dios, yo escucho la palabra de Dios y se empieza a meter en mí. Dice, la fe viene por el oír. Pero si no hablo, ¿qué escucho? Tengo que empezar a escuchar mi voz, tengo que empezar a repetir. La fe aumenta en mí, no porque la escuché una vez y ya la vi, porque la Biblia dice en la parábola del sembrador también, que muchos la recibieron y, amén, gloria a Dios. Sí, pero no pasó nada. Hay otros que nomás llegó y se las robó. Hay ciertas cosas que tenemos nosotros que hacer
para que la fe realmente aumente en mí y yo pueda reaccionar de la manera, obrar, porque cuando yo empiezo a obrar, mi mentalidad quiere decir que ya va cambiando. Exactamente. Ya estoy poniendo por obra. El éxito es definido por las cositas que estamos hablando pequeñas. En vez de comerme un chocolate, ¿qué si agarro una manzana al día? ¿Verdad? Que dicen que una manzana por día es lo mejor que puede hacer, que Sí. mantiene al doctor alejado. Así es. Tantas cosas. Una decisión pequeña. Ok, eso va a reflejar las otras decisiones que yo puedo hacer. Tal vez en negocios, en mi familia, en mi vida espiritual. Leo o no leo, estudio o no estudio. Pero se requiere de tiempo. El tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos realmente, porque no puedo ir y agarrar y comprar más tiempo. A mí no me pagan. Vamos a decir que una persona dice que le pagan $20 por hora. Eso no es cierto. Porque si eso fuera cierto, se puede quedar en su casa y le estuvieran pagando esos $20. Le pagan por el valor que él trae a esa hora. Así es. A esos $20. Y ese valor es incrementado basado en el conocimiento. Amén. Así es. La palabra dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, tú nunca vas a ser más exitoso que la renovación de tu mente. Nunca. Amén. Nunca vas a ser más espiritual que la renovación de tu mente. A veces queremos nosotros que llegue el éxito o llegue lo espiritual en grande manera en nuestra vida, pero nuestra mente, mientras tú no la renueves, mientras siga igual, nunca va a ocurrir nada en tu vida, nada. Tienes que traer otro pensamiento muy diferente. Yo recuerdo bien cuando me hablaron para un trabajo, recién abrí la constructora allá en Juárez y me hablaron de un trabajo. Entonces me dijo mi esposa, ¿vas a hacer todo el trabajo? Le dije, no, porque yo soy una compañía. Dijo, no, hazlo tú, porque no haces tú. Le dije yo, no, voy a agarrar gente, trabajadores, y van a hacer el trabajo. Le digo, voy a mandar gente. Recién empezaba yo con la constructora, pero mi pensamiento era un pensamiento muy diferente de no ser un trabajador, sino un empresario. Amén. Y me acuerdo bien que de allí mandé a la gente a trabajar y luego a rato me llegó otro y me llegó otro trabajo y otro proyecto y empecé a agarrar ya proyectos grandes en las maquiladoras, que hice muchas maquiladoras ahí en Juárez y gracias a Dios, pero mi pensamiento era ese, cambió, tuvo que renovarse mi mente a llegar a ese punto. Un ejemplo bueno de eso, pastor, es, yo tengo 2 manos, estas 2 manos nomás pueden hacer ciertas cosas. Así es. Pero con mi mente, yo puedo manejar muchas más manos que solamente estas 2. Es lo que está hablando usted en este momento. Yo sé que mi producción no va a salir igual si yo nomás uso estas 2 manos, pero si uso mi mente, es el problema de mucha gente, porque mucha gente se deja influenciar por personas que realmente no tienen su mejor interés en la mente. ¿Por qué no mejor dejarme influenciar por Dios, que dice que los pensamientos de Él son buenos para mí, son de paz y no de mal? ¿Verdad? Exactamente. ¿Para qué? Para que me dé un fin esperado. Entonces, para yo poder ser influenciado por Dios, le tengo que dar mi oído a Dios. Exactamente. Y para poder oír a Dios, realmente necesito estudiar su Biblia, su palabra, lo que Él me dejó, las cosas que Él me está diciendo. Para todo esto se requiere, otra vez, vuelvo a lo mismo, tiempo. El tiempo, el sacrificio. En Romanos 12:1 dice que yo tengo que ofrecer mi cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces, aun cuando yo hago ciertas cosas y me aparto, mientras que otros salen, yo estudio. Mientras que otros malgastan el dinero, yo lo ahorro. Ahorita no lo puedes ver, pero si me ves en 10 años, vas a ver el fruto de un pensamiento diferente, de algo diferente. Yo no estoy en la posición donde estoy por accidente. Yo estoy porque esa es mi manera de pensar. Yo no adquiero más cosas porque hay gente que dice, no, yo con este dinerito lo hago. O yo si tuviera una casita lo hago. Tienes razón. Sí la vas a, pero ahí te vas a quedar. Sí, cierto. ¿Qué es la diferencia entre alguien? Porque la gente no quiere problemas. Y el conocimiento atrae problemas. Sí, cierto. Hay muchas personas que no les gusta pensar. Es más, a veces nos da flojera pensar. Amén. No sé si te ha pasado que de repente se queda uno con la mente en blanco, así como nada, sin pensar nada. No estás pensando nada. O hay gente que habla y habla y habla y sin pensarlo.
y dice palabrería y no se les entiende nunca nada, Amén. porque su pensamiento no está conectado, enfocado en lo que están hablando. Hasta para eso tenemos nosotros que estar enfocados. Yo leía en el libro de Lucas donde dice que son más sagaces los hijos de las tinieblas, hablando de Jesucristo, que los hijos de la luz. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque el pensamiento de nosotros Siempre es estamos así. pensando en cuál será el propósito de Dios en mi vida, o estamos a veces pensando en cómo nos vamos a ir al cielo, y aquellos están pensando en cómo endeudarte. Y ahí caes, y ellos van como 20, 30 años más adelantados que nosotros. Empiezan a inventar las caricaturas cristianas cuando ya hay 200,000 caricaturas mundanas desde hace 30 años, de 25 años. Y muchas de las veces, pastor, es porque la iglesia siempre va detrás del mundo en vez de ir enfrente del mundo. Por ejemplo, la televisión era mala cuando era el diablo. Pero ahorita que figuramos que sí la podemos usar, ya es una herramienta útil. Así es. Ya la podemos, es que sí podemos predicar. Las cosas siempre van adelante de la iglesia cuando debería ser al revés. La iglesia debe ir enfrente marcando el paso y la cultura de las cosas. Por eso la Biblia dice que cuando hay una persona que no sabe, una persona mala, el pueblo sufre. Cierto. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona realmente que está dictando cómo va a vivir el pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento para no culpar a nadie más. Porque siempre, por los 6,000 años o no sé cuántos años tenemos de aquí existencia que empecemos a vivir, sale el sol y se baja el sol. Sí. Entra el invierno, entra el verano, no ha cambiado nada. Hay gente que dice, ¿cómo va? No hay nada nuevo debajo del sol. Exactamente, dice, ¿qué va a pasar en los 2000 o el 2020 al 30? ¿Qué va a pasar? Pues nada de que no haya pasado. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo, solamente ¿qué va a pasar en nosotros? ¿Qué va a cambiar en mí para ver cómo yo lo recibo y cómo vivo de acuerdo a esas cosas? Porque si Dios es el que suple todas mis necesidades, ¿yo de qué me preocupo? Así es. Según la ciencia, nosotros usamos solamente el 5% del cerebro. Sopas. Y hay gente que a lo mejor lo usa nomás el 1%. y yo digo, ¿por qué no nos gusta pensar? Un nuevo pensamiento te trae nuevas ideas, nuevos conceptos y hasta discernimiento. Cuando nos ponemos a pensar, logramos muchas cosas. De hecho, yo les aconsejaba siempre entrando el año, le digo, ok, vamos a hacer una promesa, nos vamos a poner a pensar en hacer algo para el año que entra, pero algo que se va a cumplir, que tú vas a cumplir. Pon tu pensamiento a trabajar todos los días y verás que vas a lograr. ¿Quién quiere tener un negocio? ¿Quién quiere tener un mejor hogar? ¿Quién quiere? Vamos a Tiene que ser enfocarnos medido. a pensar, porque como no le gusta pensar, uno sale del trabajo y dice, ya estuvo, ya llegué a la casa y se acabó. Llegan y te preguntan cuántos son 7 por 9 y dices, pregúntale a tu mamá porque yo nomás llegué hasta sexto de primaria. Entonces, porque no nos gusta pensar, no nos Una de las gusta. cosas más interesantes es que la gente más exitosa, pastor, ni terminó la escuela. Exactamente. O sea, saben sumar y saben hacer, saben lo que se requiere. ¿Por qué? Porque se dedicaron a pensar. Dice Abraham Lincoln, dijo una vez, si a mí me dan 8 horas para tumbar ese árbol, duro 6 horas afilando la hacha. En otras palabras, estoy pensando cómo me lo voy a hacer. En 2 horas me lo tumbo, pero 6 horas. Yo necesito aprender a invertir más tiempo y a trabajar más duro en mí mismo que en cualquier otra cosa. Porque Dios está interesado en mi carácter. Dice la Biblia que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay algo, un proceso ahí que se tiene que llevar a cabo. Dios no me va a dar más si yo no puedo manejar más. Es más, la Biblia dice, nos enseña tantas cosas bien tremendas, pero dice, lo que yo no puedo manejar voy a perder. ¿Cómo sé que dice eso la Biblia? Vamos a ver cuando apenitas empezó la creación, que dice que Dios no había dejado que crecieran las hierbas, ni nada en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque no había hombre quien labrase la tierra, sí, que manejara realmente la situación. Ya cuando puso al ser humano ahí, dijo, ok, ahora sí crezcan. Hay alguien que puede manejar la situación. Cuando Adán no supo manejar, que perdió y cayó en pecado, se le fue quitado. Lo vemos diariamente. ¿En qué gastaste el dinero? Pues quién sabe, pero se me fue. No lo supiste manejar. ¿Cómo te puedo dar más? ¿Cómo puedes tú correr una nación si no sabes ni correr tu casa? ¿Cómo puedes correr un negocio, una empresa, si no puedes ni manejar? Es más, la Biblia dice, no te metas en manejar mi iglesia.
Si no sabes Sí, ni sí, no manejar sabes tu manejar casa. tu familia, sí. Mejor necesitamos enfocarnos en ti, dice Dios. A Dios le importa nuestro desarrollamiento personal. Yo necesito que tú crezcas, mijo, porque cuando tú creces, tú vas a poder ser ese más que vencedor que ya eres, pero ni sabes cómo llegar, ni sabes cómo hacer las cosas, cómo puedes vencer. No sabes, mejor adquiere conocimiento. Proverbios 4 dice, adquiere sabiduría. Así Sobre es. todas las cosas, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, entendimiento. ¿Por qué la sabiduría es tan importante? Porque nos va a empezar a abrir y hacer nos va a abrir tantas cosas para que nosotros podamos realmente ser exitosos en la vida. Así es. Una ocasión llegué con una persona allí. Ellos me hacían las puertas de metal. Y recuerdo bien que estaba uno allí y le digo, le pregunté así, le digo, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Ya me dijo, tales años. Y le digo, ¿te vas a quedar aquí siempre? Y me dijo, pues sí. Le digo, porque tu pensamiento, le digo, no da para más. Le digo, Dios te pone un pensamiento nuevo. Así le dije yo. Le digo, te quita todo el conformismo que tú traes. Le dije, mira, el pueblo de Israel duró 20 años dándole vueltas al mismo cerro y nunca se dio cuenta que era el mismo monte. 20 años hasta que le dijo Dios, volveos hacia el norte, dile al pueblo que avance. Porque no avanza la gente por el mismo pensamiento. Un pensamiento de conformismo siempre. Y le di un mensaje allí, después me habló, me dijo, oiga, pastor, dijo, ¿cómo no me da otro empujoncito? Le dije, sí, pero ahí en la iglesia, le dije, ven a la iglesia. Y llegó a la iglesia y todo, ahí estuvo, se reconcilió con el Señor porque había sido antes cristiano. Y empezó y recuerdo bien que su sueño era ir a Acapulco y él y su esposa. Pues se llevó a toda la familia de su esposa, a la familia de él, a todo el mundo se los llevó a Acapulco porque le fue tan bien, empezó a agarrar. Y le empecé y me decía, es que el pastor me está dando unos consejos, ya traigo otro pensamiento nuevo. Unos empujoncitos y ya traigo otro pensamiento nuevo. Y eso es lo que Dios quiere, poner un pensamiento nuevo en nuestra vida. Entonces yo le aconsejo mucho a la gente, le digo, entienda bien lo que Dios le está hablando, es para bien suyo. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nótese la actitud de Jesucristo. Amén. Nótese la actitud de Jesucristo. Un pensamiento de reino. De hecho, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo o debemos de tener la mente de Cristo. En otras palabras, si yo tengo la mente de Cristo, ¿realmente estoy pensando como Cristo? Esa es la pregunta. ¿Estoy pensando como debo de pensar? ¿O hay campo de que yo pueda crecer? ¿Verdad? Hay campo. La gente, ahorita que mencionó eso, pastor, del pueblo de Israel yéndose alrededor del monte por años, Sí. estaba tan desconectada de Dios. Habían oído, le lloraban a Dios, Señor, sácanos de aquí, de esta esclavitud. Pero estaban tan desconectados y ya andaban en el desierto, ya habían salido de la esclavitud, ya eran hechos libres, pero todavía andaban en el desierto. Que cuando dijeron, vamos a hacernos un Dios, hicieron un becerro para adorar. Para ellos, la influencia de Egipto estaba tanto con ellos, pastor, que su mentalidad había cambiado de un Dios todopoderoso. Es más, la Biblia dice que cambiaron al Creador por la creación, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, estaban tan desconectados que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacernos un Dios. Y pensando la imagen de Dios, hicieron un becerro. Sí. Y entregaron todo. ¿Por qué? Porque no estaban pensando como Dios piensa. Y nunca dejaron su mentalidad de esclavos. ¿No? Nunca dejaron su mentalidad de esclavos. Y eso, mucha gente puede venir a los pies de Jesucristo, pero sigue con su misma mentalidad. Y es donde yo hago enfoque siempre. Si Dios nos está dando, nos ha hecho unas criaturas nuevas, también va incluida la mente, la mentalidad. Y eso se lleva en un proceso. Tienes que empezar a dejar de conformarte, porque el conformismo es como un suicidio intelectual. Eso es lo que es el conformismo. Y hay mucha gente que se conforma. No, es que Dios ya me hizo así. No, no te hizo así. Dios te da todas las de ganar. Amén. Es más, de todas, ganas todas con Dios. Todas, todas. Entonces, es porque no queremos todavía. Pero si tú empiezas a renovar tu mente, yo sé que van a surgir cambios en tu vida. Le dice a una persona, simplemente le digo, me dijo una vez, se acercó conmigo y dice, tú que eres pastor y todo, y tú que eres por mi hijo, porque no, ya tengo varias semanas que no puedo dormir. Y le dije, ¿cuánto tiempo tienes ahí en tu casa viviendo? Dijo, 10 años. Y le dije, ¿y los muebles están igual? Sí, le dije, cambia tu cama, le dije, muévela para el otro lado. Y lo dijo, ¿a poco sí? Muévela nomás, le digo, y después me dices. Pues movió la cama, al día siguiente me dijo, dormí rete a gusto.
Eso era todo. Y ya siguió, los días pasaron, semanas, y decía, no, hombre, era todo lo que tenía. ¿Te fijas cómo la gente está acostumbrada a lo mismo y no quiere tener un cambio en su mentalidad? ¿Cuál es? Esa es su mentalidad. Una de las cosas, pastor, es... La palabra pecado significa raya blanco. Entonces, el pecado, la Biblia dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es pecado, le cuenta como pecado. Entonces, si no sabemos la Biblia, pero no lo aplicamos, ¿qué está sucediendo? Sí. Ese es el problema. Así es. Vienen y le dicen, pastor, vamos esto de la Biblia, porque no saben nada hasta que empiezan a dialogar, de repente empiezan a saber todo lo que está en la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos empezar a ver que realmente es una desobediencia. Dios no puede bendecir una vida en caos. En otras palabras, una mente en desorden. Es más, cuando vio Dios dijo, está desordenada y vacía. Déjamelo, acomodo todo primero. Sí. Estableció un sistema. Amén. Estableció un sistema. ¿Para qué? Para que todo estuviera organizado. Las estrellas, la luna, todas esas cosas salen, el sistema solar. Si usted sale, usted sabe que a las 6 de la mañana va a salir el sol. ¿Por qué? Porque eso está escrito. Cierto. ¿Verdad? Es más, no importa en dónde esté, allá va a salir el sol a las 6 de la mañana. Entonces nosotros tenemos que saber que si no empezamos a organizar nuestra vida, a cambiar la manera de pensar, no podemos recibir grandes bendiciones. Sí. Es lo que yo le digo, tienes que entender que tienes que renovar tu mente, porque a veces nosotros pensamos que la bendición de Dios es hablar en lenguas, que es bonito, ¿verdad? Y que se nos paren los pelos y todo eso, y echarnos maromas, lo que sea. Pero la bendición de Dios es algo más que eso, porque la gente sale de las iglesias y sale igual, y con su mentalidad igual la misma. Por eso hay que renovarse completamente y entender que la bendición es cuando lo imposible se hace posible. Y eso es lo que realmente yo le quiero decir a las personas, es... Esto no estamos hablando de renovación de entendimiento como algo carnal o superficial o cosas. Esto es tan espiritual que el enemigo sabe lo importante que es para nosotros eso, que a él no le importa, como dijo usted ahorita, que hablemos en lenguas. Exactamente. Si no aplicamos la Biblia, si no aplicamos la palabra de Dios, ¿de qué me sirve hablar en lenguas? Tengo que saber que estoy peleando contra un enemigo, aunque quiera o no quiera. Cierto. En el momento que yo nací hay una lucha entre lo bueno y lo malo en mí. Es una lucha que está pasando en mí, quiera o no quiera. Yo no tengo opinión ni voto de lo que está sucediendo ahí. Tengo que empezar a cambiar mi manera de pensar. Cierto. Si nos conformamos con la misma vida que llevamos, ahí vamos a seguir siempre. Amén. Siempre, siempre. El conformismo no te trae un progreso a tu vida, jamás, jamás lo ha tenido. Y yo quiero que en esta mañana nosotros entendamos lo que hemos hablado el pastor Yeshua Femat y un servidor, Ramiro Macías, y le vamos a dar la dirección de nuestra iglesia. Mi iglesia está situada en la calle Rojas, 11220 calle Rojas, es local C5, C de casa 5, y tenemos los cultos miércoles a las 7 y los domingos a las 12:30. Mi hermano pastor Yeshua. Amén. Nosotros tenemos servicios los miércoles y los miércoles a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana. Nosotros estamos en 1721 South Kleinfeld. Va a haber un san grandote que dice Creación Divina, no se lo pierda. Amén. Ok, mi hermano va a estar haciendo una oración, mi hermano Josué, y vamos a poner a cada uno en las manos de Dios en este día. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque nos permitiste estar aquí, Padre Santo, Señor, hablando sobre las cosas que realmente son importantes para nosotros, Padre. Te pido, Señor, que cada persona que nos ha escuchado en esta mañana, Padre Celestial, te pido, Señor, que empiecen ellos, Señor, incites y pongas ese fuego para que puedan empezar a renovar su entendimiento, Padre Santo, Señor. Que vayan adquiriendo conocimiento día tras día, Señor, para que sus vidas sean transformadas y que ellos puedan comprobar realmente cuál es la voluntad de ti para sus vidas, Señor. Tu buena, agradable y perfecta voluntad sobre sus vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.